Bueno, buenas tardes a toda la gente de Colombia que nos está viendo. Este, Buenas noches ya acá en Argentina. Estamos con el doctor Mario Germán Gil Claro. Mario es doctor en filosofía, es director de investigaciones de la Red Iberoamericana de Pedagogía y catedrático universitario. La verdad que es para mí un enorme placer, Mario, que nos acompañe en esta charla. La verdad que me ha gustado mucho escucharlo en sus disertaciones y quería darme en lo personal este gusto de que los docentes de Argentina puedan escuchar sus conceptos tan claros. Así que bienvenido, Mario. Gracias, Fabricio, muy amable de tu parte y pues aquí estamos para intercambiar ideas en lo que sea necesario para retroalimentarnos en estos momentos tan complejos y tan difíciles que estamos viviendo, pero yo he sostenido en estos días algo que me parece maravilloso para nuestro gremio. Irremediablemente se ha demostrado que nosotros los docentes somos, en este momento somos unos héroes. Somos grandes héroes. No los héroes que tradicionalmente nos pintan en la historia o en la política, sino héroes de la vida y héroes de muchas cosas que para estos momentos estamos dando alternativas y soluciones tan profundamente creativas como docentes. La verdad que sí, ¿no? Como hemos tenido que reinventarnos en poquitos Mm, días y reinventar un sistema educativo, ¿no? La verdad que eso es lo más interesante del caso. Mario, ¿cómo ve este tema de la educación en el medio de esta pandemia? Pues tú has dicho algo que me parece que de lo cual voy a partir, que afecta todo y más a seguir a nuestro subcontinente latinoamericano, que es que nos ha tocado que reinventarnos. Y nos ha tocado que reinventarnos en medio de las limitaciones, o algunos llamarían limitantes, en medio de las dificultades, en medio de otras tantas cosas que dentro de una normalidad nosotros no nos esperábamos. Es decir, esto ha roto, digamos, una especie de paradigma al cual nosotros veníamos acostumbrados normalmente y damos todo por sentado todos los benditos días de nuestra existencia y así sucesivamente durante algunos años. ¿Cómo lo veo yo? Veo una fractura en el hacer y en el pensamiento de la educación. Veo una fractura porque entra en crisis lo que sería el concepto, entre comillas, de escuela tradicional, a la cual, digamos, se viene acostumbrado todos los días en la preparación de la clase, eh, en la revisión del currículo, en nuestra didáctica, en la manera de afrontar nuestras actividades diarias en el aula. Y eso ha entrado, digamos, en una especie de crisis, para utilizar un poquito una palabra que utilizó mucho Edmund Husserl, eh, esta palabra crisis, pero a la vez nos ha permitido repensarnos, en primer lugar, como docentes, frente a lo que se avecina, porque indudablemente esto ha cambiado radicalmente toda nuestra manera de hacer la escuela, de hacer, digamos, nuestra labor diaria en el mundo de la escuela. Entonces, esto ha significado lo que algunos tradicionalmente dicen un antes y un después, una frase de cliché, pero creo que vale la pena introducirlo, porque nos dice cosas muy concretas. El docente ante esta crisis se encontró prácticamente solo y tenía que reinventarse. Y es aquí donde yo digo que somos unos verdaderos héroes, porque si usted mira las estadísticas, la mitad de la población de los jóvenes en el mundo no tienen internet.
Y aquí en Latinoamérica no sé cómo pasará en Argentina. Yo por ahí vi un video de un niño, yo creo que el norte de Argentina, que le pusieron un trabajo de artes y el niño lo hizo en la tierra o algo así, no recuerdo bien, pero no tenía internet y la profesora fue y vio el trabajo tan estupendo del niño bueno, y lo evaluó como tenía que ser, como un recurso válido para el aprendizaje. Pero aquí en Latinoamérica, sobre todo en nuestras instituciones públicas, donde la educación tiene un recorte presupuestal bárbaro, los estados tradicionalmente no han puesto la mirada hacia la educación pública en todo el sentido de la palabra, en su infraestructura, en la calidad de los profesores, en apoyarlos, en arroparlos, en formarlos, etcétera. Y uno encuentra que en la educación pública, no tanto la privada, los jóvenes carecen de ese recurso de la Internet. Nosotros damos por sentado que todo el mundo tiene Internet y esta pandemia nos ha dado a entender que no todos tienen Internet. Entonces, eso es una cosa que valdría la pena entrar a mirar ese después. ¿Qué vendrá después? Todo un replanteamiento en torno a lo que nosotros estamos haciendo en la escuela y eso implica el currículo, eso implica la didáctica, eso implica la manera de ver la pedagogía e implica algo extraordinario, implica cuál es nuestra relación con el otro en la escuela. Esta pandemia nos tiene que haber tocado toda esa serie de situaciones. ¿Cuál es mi relación con el otro? Y entrar a mirar el concepto de solidaridad, que me parece que yo vengo rescatando mucho este concepto muy de pronto nacido de la Revolución Francesa o de la Ilustración, pero yo lo retomo en otros términos, porque estamos viendo, hasta el momento hemos vivido un mundo profundamente egoísta. Y esto nos ha invitado a repensarnos y a decir de que al frente tenemos otra persona que también vale la pena extender la mano, extender el brazo. ¿Y quién mejor que un profesor que lo pueda decir? Entonces, como para no alargarme en esta situación, creo que esto significa un replanteamiento a fondo de lo que es la educación y ante todo me parece que significa un replanteamiento de lo que es el ser humano en la formación, en la educación. Por ahí pasan muchas cosas y se descubre finalmente en esta parte que quedamos desnudos. Hemos quedado desnudos frente a la pandemia. ¿Quiénes hemos quedado desnudos? En primer lugar, socialmente lo que se llama en la jerga intelectual la mal llamada clase media o capas medias, que resultó que no eran ninguna capas medias. Trabajadores como todos, igual, que vivían un poquito mejor que otros, etcétera, y nos metieron en un cuento, en un engaño de que éramos capas medias cuando en realidad lo que somos o lo que son trabajadores bien remunerados, pero con esta pandemia ha puesto al desnudo muchas falencias. Alguien decía lo siguiente, se ha descubierto que hay ricos pobres. Eso es lo que se ha descubierto. Sí, es lo que ha descubierto en la pandemia. Pero bueno, sí. Bueno, no me extenderé más porque para poder enriquecer un poquito más a fondo algunas cosas muy puntuales que podamos trabajar. Bueno, acá nos comentan en el chat, Eugenia Pretz dice un antes y un después, como todo hecho histórico. Dice, ahora sí, los docentes nos tuvimos que ayornar como pudimos y con lo que tuvimos. Sí, claro. Así ¿Cierto? que eso valida el concepto de héroes, ¿no? Sí. Y esto de, a ver, yo creo que esto de la pandemia también pone como relieve si esta escuela que sosteníamos es la que conviene para nuestros chicos. ¿Cuál es tu mirada, Mario, sobre esto? Bueno, inmediatamente me vienen a la cabeza muchas ideas y voy a partir de una manera muy aleatoria en torno a la escuela que hemos venido construyendo. La escuela que hemos conservado hasta ahora es una escuela sumida en crisis y que no ha sabido cómo salir de esa crisis por múltiples razones. Unas que ya medianamente nombré al principio, es una escuela, sobre todo la pública, una escuela dejada al libre albedrío, donde sálvese quien pueda, el profesor
imparta clases como bien pueda. Y indudablemente es una escuela que se le obliga a una mentira de los rankings, de los famosos rankings, pues que ustedes ya escuchan de las universidades e incluso hasta los colegios. Yo no sé si en Argentina, si Argentina está afiliada a la OSDE o no, pero ahí someten unas pruebas que llaman PISA a los colegios, la educación media o lo que ustedes llaman allá secundaria, para evaluar cómo está la educación, pero acorde a un modelo económico. De aquí tenemos la crisis en varios factores. Uno, una crisis tradicional de la escuela, en la cual la autoridad del profesor, autoridad entre comillas, porque hay que saber coger muy bien la palabra autoridad. El profesor puede tener autoridad, claro que la puede tener y la tiene, pero otra cosa es que el profesor sea arbitrario con la autoridad. Entonces, ahí me viene una idea que, por ejemplo, que este tipo de escuela, obviamente, no es la escuela que corresponde a lo que hoy necesitamos. Yo insisto que además de que el maestro, porque nosotros tenemos que ser maestros más que docentes, docente lo puede ser mucha gente, entre comillas, un profesor lo puede ser, usted puede profesar cosas por fuera de la escuela, pero ser maestro es lo más complejo, lo más difícil que pueda tener en la escuela, porque la palabra maestro encierra muchas cosas, más allá del mero conocimiento, del mero saber. Pero la escuela tradicional, esta escuela tradicional heredada de la educación prusiana, digamos del siglo XIX, es la escuela que ya indudablemente hay que mandarla a recoger. Eso del uniforme, de las filas, eso del control y de la disciplina sobre el cuerpo hace rato y la memorización, yo creo que eso ya hace rato debió haberse mandado al buen recaudo de la historia. Pero también tiene que mandarse al buen recaudo de la historia una escuela deshumanizada. ¿Cuál es la escuela deshumanizada? Es la escuela inscrita en un modelo económico y político que ya todo el mundo lo sabe, que es el modelo neoliberal. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá cuando uno habla del modelo neoliberal, porque eso se queda en una palabra cliché. Resulta que el pensamiento, porque es un pensamiento, el modelo neoliberal es un pensamiento y un estilo de vida que se mete en la sangre de la gente y le hace creer que las cosas son así. Y es un modelo altamente deshumanizado. Es un modelo que destruye la formación. Hay un pedagogo español, desafortunadamente me he olvidado el nombre ahora, no, ya lo recuerdo, de la Rosa, que creo que si usted lo conocerá, él decía algo muy interesante, un volumen grueso que él publicó sobre la lectura, y él decía algo que muchos coincidimos, es que hoy la crisis que vive la escuela es una falta de formación. La formación desapareció en la escuela. Y cuando digo formación, es la formación del ser humano como ser humano en la escuela. Desaparece la formación del saber en asocio con el conocimiento. ¿Y cómo desaparece? Gracias a toda una serie de discursos que de una manera muy sutil y muy callada se introdujeron en el currículo, en el discurso pedagógico, en la didáctica y, si ustedes quieren, en la evaluación. Voy a decirle cosas que yo no sé si allá en Argentina también lo trabajarán, pero hay muchos países latinoamericanos que sí tienen ese problema, entre ellos Colombia. Por ejemplo, el concepto de competencia. Es un concepto que no tiene nada que ver con la educación. Y eso lo que hace es que en el momento de cualquier actividad educativa, los seres humanos, en este caso los estudiantes, incluso las instituciones educativas cuando les exigen alta calidad, entren en un campo de plena competencia entre ellos mismos. Y cuando se dice competencia, el único que gana es el que llega primero a la meta. Los demás pierden. Allí no hay formación, allí no hay aprendizaje, allí no hay escuela, allí no hay currículo. Y si es un currículo distorsionado. Entonces, ese concepto de competencia no tiene nada que ver con el espíritu verdadero de la escuela.
en la escuela se puede globalizar lo que es la educación, porque la educación puede darse por fuera de la escuela. Otros conceptos como cuáles, la estandarización del conocimiento. Te ponen a pensar un niño que está en la Patagonia, igual que a un niño que está al norte, con los límites con Bolivia y Argentina, por ejemplo, o en el caso de tu provincia, Entre Ríos, cuando las condiciones culturales son totalmente diferentes. Entonces, eso de estandarizar el conocimiento corre riesgos muy fuertes en la escuela. Solamente menciono algunas cosas como esa naturaleza. Y el último que entro a mencionar que es un golpe muy duro para la escuela, pero muy duro, que es el problema de que es el discurso de la gestión de calidad. Gestión de calidad en la escuela. Los docentes se ven envueltos en una serie de tramitología, en una serie de formalismos que hay que llenar, y una serie de exigencias de esta naturaleza para demostrar de que hay calidad en la educación, cuando en el fondo no lo hay. Entonces, toda esta serie de conceptos extraños a la escuela es lo que ha hecho que la escuela sea absorbida por un discurso de un proyecto y pensamiento neoliberal que hace que los jóvenes, cuando egresen de su educación, ingresen al mundo social, pero es para competir, no para ser solidario, no para colaborar en el conocimiento, en los saberes que tienen. Entonces, eso es una cosa de escuela que hoy tenemos. ¿Qué escuela podemos tener hoy en día? Y esto es una idea muy particular. ¿Qué escuela podemos tener hoy en día? A mí me parece que hay que partir de lo siguiente. Voy a dar algunas ideas sueltas de esta naturaleza. Uno, yo creo que es necesario que el profesor vuelva a ser pedagogo. Pero yo no digo el profesor como en el caso mío, que hasta me da vergüenza decir esto delante de ustedes, que es el que viene a dar la charla, el doctor, bueno, en fin, no, eso hay que destruirlo. Sueno muy fuerte en esta afirmación. ¿Por qué? Porque es que la pedagogía es algo tan inmanente al diario hacer del profesor, porque el profesor es el que está pensando en el aula su diario hacer con sus estudiantes, es el que está construyendo el conocimiento, es el que está elaborando las estrategias, es el que está sacando adelante todos unos saberes y toda una relación con sus estudiantes. Y el docente tiene que ser un pedagogo, el docente tiene que volver a ser pedagogo, independientemente de las mentes lúcidas, de los que escriben los tratados, etc. Pero yo creo que en primer lugar hay que volverle la pedagogía al docente. Y yo digo a los docentes en general, al docente de primaria, yo no sé cómo se le llamará en Argentina a los que le enseñan a los niños de 4 o 5 años, no sé cómo se llamará ya. Nivel inicial. Bueno, aquí se llama educación inicial, algo parecido. Esos docentes también deben ser pedagogos. No tiene que llegar alguien desde fuera, a veces ajeno a la práctica pedagógica, a decirles qué es la pedagogía y cómo construir un proyecto pedagógico. Entonces, es en el diario decir que ese docente tiene que volver a retomar la autoridad de la pedagogía. La pedagogía, en estos momentos, como un ejercicio, se le ha arrebatado al docente. Y el docente no debe permitir que se le quite la pedagogía en su diario hacer. Digo, el docente de educación inicial, la primaria, la secundaria, la propia universidad, etcétera, porque la escuela abarca todo eso hasta la universidad. Entonces, es un primer punto que a mí me parece que hay que luchar. Nosotros como docentes tenemos que luchar por eso, que nos vuelvan, pelear por la pedagogía y que la pedagogía sea parte de nuestra vida. 2, me parece que en este momento de nuestra vida, en la escuela, y siendo consecuente con lo que acabo de decir, yo creo que hay una saturación de discursos pedagógicos. Hay una saturación, y no sé si lo que voy a decir aquí es fuerte, pero no lo creo, hay una saturación de discursos pedagógicos que se vuelven hasta divinos, te proponen salvaciones de toda naturaleza, que uno dice, por acá es el camino y resulta que no es el camino.
Y hay discursos pedagógicos que se ofrecen a la escuela que simplemente son de carácter meramente instrumental y comercial. Eso es demasiado peligroso. Y con la segunda característica de la escuela neoliberal, le está diciendo a la escuela, desde esa formación nueva, liberal, nuevo pensamiento liberal, que nació por allá con los, en a mediados del siglo XX en Europa Central con la escuela de unos filósofos y economistas inicialmente austriacos, como el caso de Hayek, le están diciendo qué es la pedagogía. Y le están diciendo a la escuela que la pedagogía es un asunto práctico, te están diciendo que vaya al grano, que no reflexione, que usted no piense, sino que resuelva los problemas. Claro, la escuela tiene que ayudar a resolver problemas en el diario hacer, ni más faltaba. Claro, hay que ser práctico en ciertas cosas, ni más faltaba. Pero este segundo punto tiene que ver con lo que voy a decir. La pedagogía es todo un arte. La pedagogía es un arte. Y al ser un arte, quien cultiva la pedagogía se vuelve un artista. Y al ser un artista se vuelve un creador de conocimiento, de saberes. Y ese maestro que asuma la pedagogía como un arte es un maestro que es capaz de no innovar. Esa palabra innovar también es peligrosa, porque viene también del discurso neoliberal. Es un maestro que es capaz de romper en el aula cosas que antes creíamos que no se podían resolver. Cuando la pedagogía se convierte en un arte, el maestro la vive, porque el arte que es ante todo creación, y quien crea es el artista. Y nosotros los maestros somos artistas, nosotros no somos científicos. Yo me diferencio radicalmente de esos discursos positivistas acerca de lo que es la escuela y acerca de lo que sería la formación de los educantes bajo un discurso positivista o con un pretendido discurso cientificista. La escuela no es eso, ni siquiera la pedagogía. Entonces, ese es el tercer punto que me parece que debe de mirar la escuela hoy en día. Y el cuarto punto, para finalizarte acá y no extenderme tanto, que me da esta pena, es el siguiente. Yo creo que la escuela debe escuchar y mirar un poquito hacia el pasado, independientemente si puede ser nuestro pasado histórico en Latinoamérica o donde se quiera ubicar. Y yo me remito a algo muy propio de la filosofía. Yo creo que la escuela debe ayudar a que el estudiante, a que el educando sea libre en su pensamiento, a que el educando sea libre en su vida. La escuela hoy no cultiva eso. La escuela cultiva son técnicas de conocimiento, pero no cultiva saberes, no cultiva la libertad que debe brindarse en la formación del educando. Porque tenemos educando que no son autónomos en su pensamiento. Y desafortunadamente muchos de nuestros profesores, o nosotros los profesores tampoco somos autónomos en nuestras acciones y a veces formas de pensar, porque hay toda una red administrativa y de poder que te dice que por ahí no hay, que por allí no debes de irte so pena de asumir ciertos riesgos peligrosos. Entonces, a mí me parece que si vamos a cultivar la autonomía en la escuela, en la construcción del conocimiento y del saber en los jóvenes y partiendo del docente, porque yo creo que también hay otra cosa que hay que volver a rescatar, es la idea de autonomía, de la autonomía del docente. Se ha perdido radicalmente. La autonomía del docente se perdió en el aula, totalmente porque es avasallado por múltiples cosas que lo han homogenizado. De rescatar la autonomía en el docente significa la libertad del docente. Y en el aula hay que cultivar tres cosas con el estudiante. Uno, me parece que hay que volverle la palabra al estudiante. Que el estudiante hable en el aula, que exprese lo que él es en sus pensamientos. Dos, el cultivo de la autonomía de ese muchacho. Creo que hay que confiar.
de lo que es la construcción de esa autonomía, según sus edades, según su desarrollo. Y el tercero es la construcción de la libertad de ese sujeto en la escuela. Me parece que por ahí, si vamos avisorando cosas, la podemos ver. Ya el currículo, la didáctica, cómo se construyen ciertos saberes, algunos llamarían saberes disciplinares, otros de otra naturaleza, eso lo vamos construyendo. Ya en el aula de una manera muy concreta, ahora sí, muy práctica, pero hay que tener muy claro todos esos puntos. Excelente, excelente concepto, Mario. Y me trae a la memoria y al recuerdo de lo que compartimos en Ecuador, una relación que usted hizo en una de sus charlas, que es entre saber y sabor. Una palabra tan utilizada para ustedes, que me gustaría que por ahí se la cuente a los docentes que nos escuchan. Bueno, esto es algo que, pues, digamos que la bendita manía del filósofo de hurgar en las palabras y buscar digamos, su significado y eso que implica. Hay algo que yo le digo a mis estudiantes, a veces en mis clases que he dado en maestrías en educación, en algunas universidades, yo les digo que primero hay que buscarle lo que nos dicen las palabras. Las palabras dicen muchas cosas y por lo regular nosotros a veces las pasamos de largo y ellas nos están alumbrando y nos están diciendo, mira, aquí estoy, te quiero decir algo. No, pero pasamos de largo. ¿Cómo cultivar un conocimiento que sea interesante para el estudiante en el aula o en cualquier otro espacio que no sea el físico, ahora pues a distancia o virtual, como se le quiera llamar, como lo que estamos haciendo en este momento? Lo primero que hay en el aula, en el aprendizaje, es el cultivo del deseo. Si no hay deseo de aprendizaje, prácticamente hemos perdido un gran porcentaje en la formación de ese joven. Tú le podrías brindar todas las facilidades didácticas, el profesor es alegre en el salón, da la clase, etc. Pero si no hay el deseo de saber y de conocer, es imposible. Es imposible. Entonces, ese deseo está muy ligado al sujeto de aprendizaje, al sujeto educando. Y eso tiene toda una historia, porque no es simplemente victimizar al docente. Yo no parto del criterio de que el docente sea culpable de muchas cosas en la escuela, ni más faltaba. Claro, como seres humanos tenemos dificultades y hay prácticas, etcétera. Pero yo no creo que el discurso del fracaso de la escuela tiene que descargarse exclusivamente 100% en el docente. Y eso me parece muy injusto. Entonces, cuando hay deseo, viene algo muy bonito. La curiosidad. ¿Ustedes no han escuchado cuando los muchachos encuentran un profesor? Y me imagino que sí, ¿no? Nosotros diariamente cuando los muchachos salen del aula, uy, ahí hay un profesor nuevo, mira qué clase tan chévere, a mí me gustó, yo quiero hacer tal cosa. Uy, no, eso está estupenda, porque hay curiosidad, se despertó la curiosidad frente a lo que el profesor está dando. Está el deseo, se despierta la curiosidad y de esa curiosidad viene algo fundamental. ¿Qué es? Ese deseo se une al saber. Y el muchacho quiere saber. Pero ojo, en mi condición yo diferencio saber al conocimiento. Aunque el saber está ligado al conocer, ¿no? Pero es muy distinto al conocimiento que hoy manejamos en la escuela. Entonces, viene el saber. ¿Y qué es el saber? Pues el saber, lo que tú acabas de decir, Fabricio, está muy ligado al sabor. Y aquí cuando uno llega a su casa con cierta hambre, uno lo primero que pregunta, ¿qué hay de comida? ¿O hay algo por preparar? ¿O lo que me están sirviendo dice, uy, estupendo, me encantó la comida, sabe sabrosa, la quiero volver a repetir? Cuando tú dices, la quiero volver a repetir, es porque te ha gustado.
y el saber está asociado al gusto. Y ese saber que está asociado al gusto está asociado al sujeto que disfruta de lo que está saboreando. En este caso, de un conocer. Entonces, el saber se encuentra ligado, por lo tanto, al sujeto como tal, a ese individuo que está disfrutando de lo que se está dando en el aula. Muy distinto al conocimiento que hoy tenemos, que de una manera muy abrupta en el siglo XVII encontramos que hay una separación del saber y el conocimiento. Ya no es el saber, sino el conocimiento. Y aquí en la escuela tenemos algo en el mundo contemporáneo y que la escuela es epicentro de ello, es la separación entre el sujeto y el objeto. Yo para conocer tengo que ir al objeto. Si ustedes miran todos los parciales que ustedes hacen, las pruebas, etcétera, son pruebas muy cartesianas o muy de Francis Bacon, de estos filósofos. ¿Qué quiere decir? Que usted a través del examen demuestra que sabe, y el examen es una evidencia, mas no es un saber, es una constatación de un conocimiento. El sujeto que conoce el objeto. Y entonces el objeto, ¿cómo se da? Ejemplos varios. Cuando se hace un juicio en un juzgado, ¿qué es lo que hace el abogado o el fiscal? Traer pruebas. Eso es una verdad. El parcial en una escuela, ¿qué hace? Constatar una verdad a través de un examen. ¿Y el examen qué es? El objeto, lo palpable, lo que usted demuestra, lo que ha puesto el profesor, y eso es la verdad. Hoy nuestra verdad en el mundo no está ligada al saber, sino que la verdad está ligada al objeto que está por fuera de nosotros. Por eso la escuela funciona así, desde el punto de vista epistemológico o del conocimiento. Nosotros somos una escuela moderna que se caracteriza que al muchacho lo vamos a evaluar y le vamos a hacer parciales a través de una evidencia, a través de una serie de demostraciones que en concreto es el parcial. El examen nace en el siglo XIX como una manera de constatar de que el educando sabe o no sabe. Es una demostración. Pero también el examen se caracteriza, paradójicamente, como un ejercicio de control de poder por parte de la escuela y del docente frente a un estudiante que va a demostrar si sabe o no sabe. Y quien tiene el control de ese conocimiento es el maestro en últimas. O, si quiere usted, el profesor. Entonces, cuando hay ese sabor, el estudiante se involucra en ese conocer. Y el conocer, ¿qué es lo que hace? Ampliar el horizonte de lo que nosotros somos e interactuamos con el mundo. Entonces, por eso digo que la escuela, la pedagogía es todo un arte, porque en el arte está el saber. Y el maestro tiene más que pretender fallidamente ser un científico, el maestro tiene que ser un artista. Y el artista está ligado al saber. Que da gusto, ¿no? El sabor, gusto. Exacto, da gusto. Ahora, qué difícil para el docente y su historia, ¿no? Tener que correrse de este tipo de evaluaciones. Acá nos pasó que se suspendieron las evaluaciones numéricas en esta etapa de pandemia y se pasó a una evaluación formativa. Y yo lo celebro, pero qué difícil ha sido poder correrse de ese lugar donde el docente era el que ponía la nota, ¿no? Sí, Fabricio, y menos mal que tú lo acabas de decir, porque es que, vuelvo y le repito, esta pandemia nos puso desnudos. Del rey que andaba desnudo y que creía que estaba con ropa y todos los súbditos debían decir qué hermoso vestido tiene usted, señor rey. Y el rey se creía que, bueno, en fin. Pero esta pandemia nos ha dejado desnudos. ¿Por qué? Porque ha quebrantado nuestros hábitos de ser, de dar nuestras o impartir nuestras clases en el aula. Aristóteles lo dice muy claramente, el ser humano es un ser de hábitos, de costumbres. Y la costumbre te permite a ti construir una especie de morada
moral, y es lo que te identifica a ti en el diario hacer, de dar ejemplos. Ahí viene Fabricio, ¿por qué? Porque le escucho su voz. Ustedes, hay una persona que le gusta tal color de ropa, el vestido, se peina de tal manera. Oiga, ¿usted acaso están hablando de Fabricio? Ay, ¿cómo lo adivinaste? No, sí, porque yo sé que Fabricio tiene el hábito de vestirse así y con los mismos colores y se peina de esa forma. Es decir, esos hábitos se arraigan en nuestros comportamientos. Y al arraigarse en nuestros comportamientos, se vuelve lo más natural en nuestras vidas. Y ya lo damos por sentado y siempre creemos que eso está bien. No hay nada que cambiar. Pues muy bien, nosotros como seres de hábitos, que es nuestra moral, tenemos hábitos como maestros en la escuela también así parecido, en el aula. Tenemos los hábitos de calificar, tenemos los hábitos de etcétera, etcétera. Y de una u otra forma, a pesar de que el profesor ha perdido toda esa aureola de casi misteriosa, aún sigue conservando un discurso que es un poder. Hay un sociólogo de la educación, Vasily Besen, que él dice que el poder es clasificación y el control es comunicación. Y entre esos dos se ejerce sobre el estudiante toda una actividad de modelación del espíritu del estudiante. Pues muy bien, ¿la pandemia qué hizo? Nos quitó las herramientas en gran medida, y guardo proporciones con esto que acabo de decir, nos quitó las herramientas que tradicionalmente y habitualmente nosotros veníamos todos los años, ya teníamos en nuestra cabeza de cómo trabajar todos los años sin dificultad, de calificar y de evaluar. Porque hay muchas cosas que hay que atender. Yo no sé cómo lo asumirán en Argentina, pero aquí también es una discusión que se da en las instituciones. Por lo regular, en las escuelas se confunde la evaluación con la calificación. Y la evaluación no es calificación. La calificación es una parte mínima del proceso evaluativo. La evaluación es todo un proceso. Entonces, como veníamos acostumbrados a calificar y no evaluar, resulta que esta pandemia nos dice, no podemos que nuestros estudiantes se vayan, entonces ya no podemos calificar, sino que tenemos que dar un criterio formativo, o si que hay que calificar tenemos que ser flexibles, ya no haber parciales finales, etcétera. Aquí algunas universidades no hicieron parciales finales, instituciones como colegios tampoco hicieron parciales finales, pero entonces y el profesor habituado a su ritmo de evaluar y calificar, va a decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago? He perdido una herramienta de autoridad. ¿Para dónde pego? Me angustio. Y muchos dirán, no, se bajó la educación, se bajó la calidad, entre comillas, se bajó tanta cosa. Y resulta que esto también nos permite reinventarnos. Es que esto nos permite reinventarnos. Y resulta que evaluar es mucho más que calificar. Tú vas a encontrar una multiplicidad de posibilidades, de aprendizaje, hablar con el estudiante en un momento determinado de haber concluido una clase y tú hablas con el estudiante, tú te das cuenta si realmente él allí ha captado y ha dominado la clase. Múltiples actividades como podemos decir, bueno, yo sé que ustedes lo hacen allá también, los trabajos colectivos entre los estudiantes, proyectos que puedan presentar los estudiantes, talleres que puedan implementar los estudiantes, bueno, en fin, una cantidad de cosas y que si somos un poquito estratégicos, podemos arrancarle grandes virtudes al mundo virtual a nuestro favor para un buen proceso evaluativo. Los jóvenes que conocen muy bien este mundo de lo virtual navegan perfectamente con este mundo. Por ejemplo, nosotros hemos dado trabajo, clases virtuales. Es un medio que yo relativamente conozco, pero me han presentado dificultades y cuando interactúo con los estudiantes me dan clases. Ellos se me convierten en los profesores. Profesor, lo que estoy dando es con ustedes, ¿no? Entonces, profesor, no, hunda tal teclado, vaya a parte izquierda y verá que se le amplía la pantalla y verá que va a conseguir otra.
Y digo, oh, gracias, he aprendido algo de ti en este momento. Entonces, todas esas cosas son tan importantes. ¿Y por qué nos angustiamos frente a la calificación? Por todo lo que acabo de decir durante esta charla con ustedes y que le agradezco muy amablemente que me estén escuchando. ¿Cuál? Porque hemos roto el saber, hemos roto la formación y hemos roto la palabra en el aula. Porque en la escuela, paradójicamente, muchas veces no nos escuchamos una sola palabra. Y entonces no se da la posibilidad de construcción de un saber colectivo en el aula. A mí me parece que este pedagogo brasileño, Paulo Freire, tiene mucha vigencia en muchas cosas, ¿no? La jerarquía, el profesor, eso hay que acabarla, en el buen sentido de la palabra. Y mire, los jóvenes, ya sean adolescentes o adultos, reconocen en ti como un maestro, sin necesidad que tú tengas que pues, ponerte como el clásico profesor, que yo es el que bueno, en fin, y fulano, etcétera, bueno, en fin, toda esa serie de cosas, y lo reconocen, porque reconocen tu saber, el cual vas a compartir en el aula. Entonces, toda esa angustia que hoy tenemos nosotros es fruto de todo ese trabajo tan solapado y tan callado que se ha hecho al interior de la destrucción de la escuela, y por eso la crisis que hoy estamos viviendo de la escuela, ¿no? Seguro, seguro. Acá le voy a leer un comentario textual, como lo escribió Eugenia. Dice, nivel inicial, ella es docente de nivel inicial, hemos Sí. logrado un modo de pensar y planificar estratégicamente en función del niño, donde sus intereses, necesidades, realidad, contexto y sus saberes previos son un diamante en bruto que los docentes debemos tallar y pulir, descubriendo potencialidades de esa personita que tiene su derecho a formarse como tal. Debemos dar el espacio para expresarse y estar dispuestos a escuchar qué se aburre, qué no le interesa, etc. Muy interesante. Creo que Fabricio en Ecuador escuchó un tallercito que yo hice, taller, bueno, que hablé sobre un pedagogo norteamericano ya fallecido hace algunos años, Matthew Lindman, que se llama Filosofía en el aula. Y yo le comentaba que se puede dar filosofía en el preescolar. ¿Cómo así? ¿Que se puede? ¿Cómo que los niños filosofando, si eso es de adultos? Sí, se puede traer filosofía con los niños, porque en los niños hay pensamiento. Se puede construir pensamiento en los niños. Y yo le hablaba de una novelita para niños, pero es que en preescolar no leen, no hay necesidad de ello para que el niño pueda intervenir y donde el maestro se convierta en un guía en la construcción y maduración del pensamiento del niño en educación inicial. Y me parece que allí hay mucho que decir. Los niños pueden decir demasiado, demasiado. Es que yo les digo, en estos días construí unas propuestas de unos jóvenes y yo quedé tan grato con las propuestas de esos muchachos, porque a pesar de la pandemia y estar encerrados, hicieron unas propuestas súper interesantes, súper interesantes. Eso en primer lugar, entonces sí me parece que sí, los niños pueden pensar. Claro que son niveles de pensamiento, sí, claro, ni más faltaba. Yo no puedo que un niño tenga la capacidad de pensamiento como la tiene un adulto, ni más faltaba. Un niño de preescolar no va a tener un pensamiento lógico formal, ni más faltaba. Ya Immanuel Kant, en un texto muy hermoso que llama Pedagogía, él decía que construir la autonomía en el joven no es darle porque el joven sea ya autónomo, no. La autonomía también se construye y se forma desde la escuela. Ojo, siempre y cuando que tengamos un maestro o un docente autónomo, ¿no? Porque si no tenemos un maestro autónomo, no va a construir autonomía, ¿no? Y va a destruir ese proceso. Entonces, en primer lugar, yo creo que sí, eso hay que mirarlo, esos procesos de formación en el niño. Y lo otro, que me parece que para recoger el espíritu de la docente, me parece que es esencial dos cosas en la escuela. Hay dos cosas clave en la escuela y que eso no se ha modificado esencialmente. Uno, la escuela enseña un conocimiento duro. ¿Cuál es el conocimiento duro? El conocimiento académico. Independientemente de las críticas que hoy tengamos, que es un conocimiento instrumental, que ha dejado, es el conocimiento duro. Debo dar el ejemplo. Si usted está estudiando matemáticas, usted al final del año lectivo tiene que saber, si está estudiando suma, usted tiene que saber al final de año que 1 más 1 es igual a 2. Eso lo tienes que saber para poder pasar el año. De lo contrario, vas a pasar, si te dan el año, vas a pasar como un ignorante. Lo que hoy tenemos, ¿no?
grandes profesionales ignorantes, que salen de las universidades totalmente ignorantes. Lo otro, ese es el conocimiento duro que nosotros vemos diariamente, ¿no? Y tenemos un profesor contratado para eso, un profesor que enseña matemáticas, que enseña sociales, educación física, ahora que Fabricio está de supervisor y que le felicito, que enseñe otras actividades específicas porque tú fuiste a la universidad, te preparaste en ello, tienes la idoneidad de ser el maestro para ello, ni más faltaba y nadie te lo va a quitar. Ese es el conocimiento duro, pero es el conocimiento que nosotros estamos discutiendo a través del currículo y la didáctica y de la pedagogía, cómo tiene que darse ese conocimiento en el aula, y esa es la polémica que hoy tenemos. Y el otro, que es mucho más sutil, a pesar de que sean algunas cátedras, es que ese sí queda bien marcadito en el espíritu del educando. ¿Y sabe cuál es? La formación moral del niño en la escuela. Eso se comienza a dar desde el preescolar hasta la universidad. Y ya en nuestra vida adulta, pues ya estamos muy marcados con ello. Pero desde el preescolar, o bueno, la educación inicial, perdón, desde la educación inicial, dependiendo, aquí Colombia se llama proyecto formativo institucional, es decir, lo que está pensando la educación, la misión o la filosofía de la institución, no sé cómo le llamarán allá, dependiendo de la filosofía de la institución, así va a ser la formación moral de ese niño en educación inicial. Y les aseguro que eso va a ser, allí no hay calificación, eso sí queda claro, pero esa va a ser la constante de ese niño hasta ese joven una vez que termine su ciclo escolar. Y ahí queda marcada esa huella indeleble moral de ese joven. Por eso yo no sé cómo estarán las escuelas hoy en día y cómo estarán los maestros, a mí me gusta llamarles maestros más que profesores, cómo estamos desde nuestro pensamiento, desde nuestras mentes, frente a todos los cambios que hoy se están exigiendo frente a la moral en la escuela. ¿Y cuál es el discurso moral de la escuela frente a los niños? ¿Y cómo va a ser el respeto hacia esa formación? Entonces yo creo que ese otro factor sí que es fundamental y deja una huella indeleble en los jóvenes. Un ejemplo sencillito. Digamos, inventémonos un nombre. ¿Tú eres del colegio Fabricio? Sí. Ah, no, sí. Tu estilo, tu manera de ver el mundo, tu sello, tu discurso, vienes de allá. Es innegable que eres del colegio Fabricio. ¿Por qué? ¿Y usted por qué dice que yo tengo ese sello? Porque además de educar de tal forma, tiene un currículo, tiene una pedagogía, tiene un estilo de enseñar, hay una formación moral que todos los que salen de ese colegio Fabricio son fabricianos. Todo su discurso moral, su comportamiento, su manera de ver la vida es así. Y no lo dude que es así. Además de la familia, sí. Pero recordemos lo siguiente. La familia ha descargado en nuestro tiempo contemporáneo toda la formación, y ahora sí con esta palabra, además la educación a la escuela y a los docentes o los maestros de ese niño. No es de extrañar que, yo no sé si lo habrá en Argentina, aquí en Colombia lo hay, ya en los colegios tienen, además de la educación inicial, tienen otro que llaman preinicial o preescolar, niños de 3, 2 años, que los llevan allá porque los padres, la dinámica del trabajo les impide cuidar de esos niños, y entonces prácticamente el niño, ¿quién va a ser quién va a ser? Van a tener diferentes padres y diferentes madres. Y bueno, y esto va a sonar muy teológico, y un solo padre. ¿Y cuál sería? Y un solo padre, ¿cuál sería? El colegio en el que está. Y los padres biológicos van a ser aquellos que entre semana simplemente unas personas que dicen que son sus padres biológicos y que los deja allí por la mañana y los recoge a veces 5 o 6 de la tarde o quizás por la noche cuando están dormiditos y se los llevan para la casa, y que de pronto un domingo
van a cumplir la función de padres, pero incluso los sábados, yo no sé las instituciones escolares de allá, los colegios tienen actividades extra para los niños los sábados, porque los padres también están trabajando los sábados. Entonces, mire que esto es cada vez más complejo. De nosotros los maestros, además de ser los que estamos formando desde el punto de vista duro del conocimiento y moral, también realmente asumimos la labor de padres y madres. Ahí está esa labor que nos han dejado, lo que la sociedad y la economía le ha depositado a la escuela. Entonces, mire que son dos cosas fundamentales que deben de tenerse muy en cuenta en la escuela, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, Mario. Apareció acá Mariela Quinn, dice, amé el libro que tenía Mario en Ecuador. Le mando saludos. También un saludo para Mariano Vivas, que está en Paranacito, una localidad que está casi lindando con la provincia de Buenos Aires, que también nos está viendo, Mario, así que la verdad Gracias. que muy interesante este encuentro que estamos teniendo. Ya casi llevamos de una hora, Mario, se me pasó volando. La verdad Carajo, que a mí fue un también. placer escucharlo. Qué pena con ustedes. Como es, para ir ya entrando en la parte final, me Sí. gustaría saber su opinión del post pandemia, ¿no? Ya hablamos todo del antes, el durante y después. Bueno, si vamos a hablar de la pospandemia, aquí yo me retiro un poquito de la reflexión, digamos, de la reflexión en torno a la escuela y lo voy a mirar desde un punto de vista mucho más general, que es el mundo contemporáneo. Y yo tengo una apreciación muy clara sobre todo lo que está pasando en el mundo, digo clara entre comillas porque el mundo anda muy confuso. Es que irremediablemente estamos en medio de una gran crisis de la humanidad, especialmente de la crisis de la cultura occidental. Cuando entendemos occidental, pues son todos esos valores, para utilizar una palabra de un filósofo alemán, Scheller, la teoría de los valores, que hemos heredado de Grecia y también de la cultura judeocristiana. Y todo eso hoy en día está inmerso en una gran crisis. Occidente vive una gran crisis. Nosotros los latinoamericanos somos una cosa muy extraña, demasiado extraña en este contexto, porque si usted lee la historia de Latinoamérica, nosotros los latinoamericanos tenemos una deuda pendiente con la historia y hoy en día tenemos una deuda pendiente en muchas cosas y es un subcontinente que a mi manera de ver, a diferencia de que usted es europeo, usted es anglosajón, usted es norteamericano porque lo es, usted es africano porque es africano, usted es asiático porque es asiático. Pero nosotros los latinoamericanos somos una cosa muy extraña a propósito, y lo digo con toda la sinceridad del caso. Esto es una amalgama de cosas. Nosotros somos una amalgama de cosas muy extrañas, pero nosotros pareciéramos que viviéramos en un pasado, pero en un presente. No se me hago entender. Pero todo esto no nos escapa de la crisis que estamos viviendo en la cultura occidental. Y luego de Latinoamérica, ¿por qué? Porque yo no sé si nosotros realmente somos parte de Occidente. No sé si somos parte de la cultura occidental. Nos dicen que somos parte de la cultura occidental y de hecho parece que la formalidad es muy occidental, ¿no? La construcción del Estado político, que en Latinoamérica la pandemia demostró que el Estado político es un Estado fallido. El primero que falló en responder frente a la pandemia fueron las instituciones políticas. Los gobiernos fallaron irremediablemente. Y ha demostrado algo también muy concreto, es la debilidad de las instituciones gubernamentales. No supieron responder y no han respondido frente al problema que estamos viviendo. Y entonces vemos situaciones de angustia de mucha gente. En Colombia, los sectores más vulnerables que viven de la economía informal, porque
todo gran Latinoamérica, su economía está fundamentada en lo informal. Y en Colombia, los sectores más pobres comenzaron a sacar trapos rojos, solicitando una verdadera ayuda porque la gente estaba muriendo, o de hecho, se está muriendo de necesidades y algunos de hambre. ¿Ves? Eso fue un fenómeno que rápidamente cobró vigencia en todo el territorio colombiano, desde la selva amazónica hasta la Guajira, que hay un gran desierto muy bello, hasta el sur de Colombia, que es una región muy colonial, muy hermosa, pasando por la región andina, de las grandes ciudades, etc. Eso es un fenómeno que se está viendo en Colombia y creo que también se está viendo en Latinoamérica. Otra característica que demostró esto de la pandemia, la gran mentira que nos dieron de los estados en Latinoamérica. Y yo haré ejemplos muy concretos. La mentira que nos vendieron del estado chileno, como el estado políticamente y económicamente, entre comillas, según su clase dirigente, es el estado más europeo y más desarrollado, entre comillas, porque el concepto de desarrollo también es muy cuestionable, que había en Latinoamérica. Y mire lo que ha pasado. Otro país latinoamericano como cualquier otro país, lleno de dificultades. El milagro peruano en economía tampoco funcionó y descubrimos que la economía en Perú, el 80% es informal. No es la economía formal que nosotros conocemos, la empresa, etcétera, con todas las reglas. Y bueno, y así tú puedes mirar toda una cantidad de cosas. Pero esto es mucho más delicado. ¿Qué ha puesto en evidencia todo esto? La pobreza. La pobreza. Las estadísticas nos ocultaban realmente la realidad de la pobreza de muchas regiones en Latinoamérica. Hay tanta pobreza en Buenos Aires, la cual visité hace como 2 años y yo ya había visitado antes, una hermosa ciudad, pero cuando entré me impactó mucho eso. Hay pobreza en Chile, en Colombia también hay, también obviamente ni más faltaba decirlo que hay pobreza como en Brasil, como en México lo hay también. Ciudad de México es una ciudad muy hermosa, una parte para acá, pero si uno recorre toda Ciudad de México encuentra que también hay mucha pobreza. Entonces mire que eso ha descubierto las profundas desigualdades de los seres humanos y descubre algo que es muy triste, y aquí no sirve discurso académico ni ejercicio epistemológico. Descubre la tristeza de todas estas regiones y duele mucho tener que decir esto. Duele mucho tener que decir porque de pronto uno tenía un vecino que tenía su empresita bien organizado y que tenía 4 o 5 empleados y de la noche a la mañana quedó en la calle y tener que salir a la calle a vender cosas en los semáforos o recorrer barrios para ofrecer sus productos para no morir de necesidades. ¿Quiénes salieron fortalecidos en esto? Pues los gobiernos corruptos. Eso se está evidenciando, la corrupción que se está viviendo con la pandemia. ¿Quién más quedó evidenciado? Y eso lo hizo un sociólogo muy interesante que se llama Alain Touraine y tiene un texto muy bello que se llama Lo postsocial y no había necesidad que lo dijera, pero ya todos lo sabemos. ¿Quiénes salieron fortalecidos? El sector financiero, los grandes bancos. Esos salieron fortalecidos. El sector especulativo. No sufrieron crisis alguna, al contrario, salieron fortalecidos. Entonces mire que esto me parece que es muy interesante mirarlo, pero también es una gran oportunidad para que nosotros repensemos cosas. Y voy a decir finalmente lo siguiente. Antes, y quisiera agregar lo siguiente, que ya lo dije al principio. Y salió también perjudicado el falso sueño de las llamadas clases medias en Latinoamérica. No existe la clase media, no existen las capas medias. Eso es una mentira, eso es una ilusión. Existen trabajadores que viven, vuelvo y repito, bien económicamente, pero eso es las capas medias, de decir, eso fue un engaño que nos metieron
y nos hicieron creer que nosotros no éramos los pobres. Resulta que éramos trabajadores y esto nos dejó en pobreza. Las capas medias en Latinoamérica se vieron golpeadas y descubre cosas muy interesantes. Países europeos que uno creía que eran ampliamente sólidos y ricos, descubrimos que en la Unión Europea existen países pobres. España, Portugal, Italia, países que nosotros creíamos que eran muy ricos y descubrimos que son países muy pobres. Bueno, no pobres como nosotros, pero que son pobres en comparación a 2 o 3 países bien fuertes en Europa. Entonces mire que todo esto descubre una serie de situaciones muy complejas de aquí en adelante. ¿Cuáles serían las situaciones complejas? La pérdida de los derechos. Estamos asistiendo a la pérdida de los derechos en la población. Y estamos asistiendo a algo que un filósofo italiano y otro francés ya lo decía. El italiano es Giorgio Agamben y el otro que yo creo que lo conocen ustedes mucho más por allá en el sur que por acá, que es Michel Foucault, que es el problema que estamos asistiendo al fortalecimiento de biopolíticas. Estamos asistiendo al nacimiento de una biopolítica fuerte que es el control de la vida humana. ¿Y cómo se da el control de la vida humana? Les voy a dar el ejemplo. Se encierra a ciertas franjas de la población y el Estado con sus instituciones dice, ustedes no salen de aquí, so pena de castigo. Allí la gente pierde sus derechos. Es más, la gente no tiene ni siquiera derecho a sus derechos. Estamos asistiendo a un fenómeno de encerramiento y de pérdida de los derechos de los seres humanos como seres humanos. Sí, yo entiendo la pandemia es real, sí, pero ojo que detrás de eso viene toda una situación muy preocupante. Y en biopolítica, que tiene que ver con la vida y con la salud, hay algo muy complejo. Hoy las grandes cadenas farmacéuticas son las que están entrando a determinar, ojo, cuál es el medicamento que puede salvar a la gente y cuál no. Y eso sí que es preocupante, muy preocupante para todos nosotros. Entonces, mire que para no alargarme, porque esto es para mucho más, estamos asistiendo a un problema de control de grandes franjas de la población. Son experimentos, si ustedes quieren llamarle, son experimentos que se están dando hacia grandes grupos de la población y en la cual nosotros estamos perdiendo nuestros derechos como tal. Y no creo que debería de perderse. Finalmente, ¿qué quiere decir esto? Para no alargarlo y no aburrirlos. A mí me parece que de todo esto queda una bonita enseñanza, si es que podemos llamarlo así. Yo creo que es el momento que los seres humanos construyan y vuelvan a pensar sobre el principio de solidaridad. Yo creo que tenemos que quitarnos ya ese telón de esa mentira que nos dieron de que usted puede ser un emprendedor, usted puede ser un innovador, usted puede volverse rico de la noche a la mañana y resulta que estamos en la miseria, estamos desnudos en la calle. Yo creo que hay que volver a rescatar un principio, el principio fundamental, el principio de ser solidarios. Y la escuela puede decir mucho sobre eso. Y segundo, descubrir que somos realmente seres humanos de carne y hueso, no seres virtuales. Somos seres de carne y hueso y descubrimos que al lado tenemos otros seres con los cuales podemos interactuar. Y eso es la política del otro. Algunos llamarían la otredad, que es un tema que a mí me apasiona mucho en la escuela, pero que creo que vale la pena volver a repensar y destruir hasta ahora eso que es patógeno, que es tóxico, que nos ha invadido nuestras mentes, el egoísmo que hoy está cabalgando en mucha gente. Ojalá que una vez que pase esto, no volvamos, entre comillas, a los mismos hábitos. Que esto sea una enseñanza para el mundo y una enseñanza que hay que rescatar nuestro planeta. El planeta está mandando mensajes al ser humano sobre la destrucción que está causando el planeta. Y no es el planeta el que va a sufrir. Los que van a sufrir somos nosotros, porque nosotros vamos a desaparecer como especie. 1 millón de años para el planeta Tierra no es nada. 1 millón de años de desaparición de la especie no es nada para el planeta se recupera.
Y es que tenemos que repensar toda esa serie de relaciones. Entonces, brevemente, es lo que yo quería, como digo yo brevemente, entonces es lo que yo quería como decirte a ti, Fabricio, agradecerte a ti cariñosamente tu gesto. Me impactó mucho tu cordialidad. Las pocas veces que he ido a Argentina, me ha impactado mucho el calor humano de mucha gente cotidiana, como el caso tuyo, Fabricio, que eso es lo más importante en el momento de construir relaciones con la gente. No tanto en el intelecto, porque uno escribe, habla, etcétera, y habla con quien tiene que hablar, sino con el común de la gente, que me parece que eso es lo que llena la vida de todos los seres humanos. Y agradecerle a todos, pues todos los colegas que pues, yo de aquí no los puedo ver. Un fuerte abrazo a Mariela, que le impactó el libro, pero bueno, vamos a ver cómo puedo conseguirlo. Y a todos los que me escucharon, de una manera, les agradezco y puertas abiertas, como se dice, ¿no? Eso que quería decirle, Fabricio. La verdad que siempre reconforta estar con gente que puede hablar desde educación hasta de biopolítica, ¿no? Un, un espectáculo lo que hemos escuchado de Mario. Mire quién aparece acá en el chat, no sé si usted lo conoce, Mario, se llama Julio César Arboleda Aparicio, y Ah, dice, sí, claro. Mario Germán Gil es el director de investigaciones de la Red Iberoamericana de Pedagogía, de la Red IPE. La verdad que, bueno, gracias infinitas, dice Eugenia Pretz. La verdad, agradecerle, Mario, que nos haya regalado una horita y un poquito más, que siempre reconforta escuchar palabras como la suya, también nos orienta mucho, nosotros aprendemos y podemos ver otras formas de pensar y de, y de exponer, ¿no es cierto? Que no son las que por ahí estamos acostumbrados en el país o por ahí los términos que se utilizan. La verdad que ha sido muy enriquecedor, como fueron todos nuestros encuentros cuando nos encontrábamos a cenar y esas charlas a mí Sí, me encantaba escucharlo. agradable. La verdad que un gusto y ojalá que pueda ser pronto el reencuentro presencial, Mario. Ojalá, ojalá. Un fuerte abrazo, Fabricio, y qué rico encontrarme con todos ustedes. Así no los haya visto, pero siento que me están acompañando desde acá de esta tierra tropical de Santiago de Cali, que es una tierra maravillosa. Claro, yo no soy de la ciudad de Santiago de Cali, pero es la ciudad que yo más amo en este momento, porque es una ciudad encantadora, a pesar de todas las dificultades que estamos llevando en la vida y que la humanidad está compartiendo. Sí, queremos ir a la calidez, ¿no? Acá estamos con temperaturas muy bajas, así que queremos Bueno, ir a la calidez de Colombia. Calidez en todos, bueno, ¿no? Un abrazo puertas grande abiertas. y muchísimas Bueno, Fabricio, chao a todos.